Estamos aquí sentados para iniciar otro viaje y en esta oportunidad hablaremos de este maravilloso libro que seguramente cada uno de nosotros en su infancia lo leyó, pero como me pasó a mí, no entendimos nada y solo cuando estábamos llegando a la adultez que o lo volvimos a leer o empezamos a ver cosas diferentes de él, empezamos a entender ese maravilloso mensaje que nos estaba dejando este libro. Este corto y pequeño libro nos cuenta una historia, es más una aventura que le ocurre a un aviador cuando luego de accidentarse se pierde en el Sahara y allí se encuentra con un príncipe rubio que venía del asteroide B12. Bueno, lo demás es historia. Hoy lo que estamos aquí haciendo es poderles dar las 10 enseñanzas que nos deja este pequeño libro para aplicar en nuestra vida, que finalmente es la invitación que nos hace a validar lo esencial de la vida. Entonces vamos a empezar una por una y además de eso es también como la posibilidad de leerlo en cualquier momento del año, de la vida, que siempre vamos a encontrar cosas importantes que nos van a servir para aplicar en ella. Así que la primera enseñanza que quiero que resaltemos el día de hoy del Principito es definitivamente hay que procurar por mantener unas relaciones humanas sanas. Y esto básicamente él nos hace la invitación a que sustentemos esas relaciones humanas sanas desde la amistad o el amor con acciones que realmente valgan la pena, acciones que demuestren que yo valoro la amistad del otro, acciones que demuestren que yo amo al otro. Y en algún momento lo veíamos, Paula, definitivamente parte de la felicidad, cuando hablamos de felicidad, es tener unas relaciones humanas muy sanas. Así que este es la primera enseñanza, la primera lección, así que los invitamos para que inicien este viaje. Claudia, viajeros, sí, definitivamente es un libro que nos comparte mucho sobre llevar una vida sana, donde habla lo que tú decías, el amor, la amistad, y definitivamente estas 10 lecciones que les vamos a compartir el día de hoy, pues creo que nos agregan mucho valor para construir precisamente esas relaciones sanas, de esa primera lección que tú hablabas. Y la otra lección es, no se debe valorar a la gente por esas cosas materiales que tiene, o por esos títulos, o por ese desarrollo profesional que tiene. Lo más importante es destacar en las personas lo que realmente las hace ser ese ser maravilloso que aporta hoy en día a la sociedad, cuáles son esas virtudes, cuáles son esos valores, cómo aporta al mundo, a la transformación del mundo, ¿cierto? Y sabemos que aportar a la transformación del mundo no tiene que ser una cosa grande, o sea, con que impactes a una persona, con que ayudes a una persona, con que valores en una persona esas virtudes, esas capacidades que tiene, ya tú desde esas acciones de valor en el otro por pues esas condiciones como ser humano, pues ya estás aportando, ya estás logrando grandes cosas, no solo en tu vida, sino en la vida de esa persona. Así es que esta lección nos lleva a eso, a ser más conscientes cuando nos estemos comunicando y relacionando con las demás personas, en identificar, no quedarnos con esa primera impresión, y en identificar realmente esa persona que me puede aportar a mí y que me puede aportar en el entorno. Claro, es como abrirse a un mundo de posibilidades, es no cerrarse porque finalmente tenemos paradigmas, tenemos creencias que a veces nos limitan y vamos como el caballo aquí con las orejeras estas que no le permite mirar para los lados, entonces es importante abrirse a nuevas posibilidades. Y muy coherente con lo que tú estás diciendo viene la tercera lección. La tercera lección nos está invitando a entender que somos seres emocionales básicamente, seres que tenemos sentimientos y que inclusive a veces ni con palabras podemos expresar la magnitud de lo que sentimos, y es darnos el permiso que tenemos todos los seres humanos de pasar por ese carrusel, como lo hemos dicho casi siempre, de emociones que llegan a nuestras vidas y permitirnos finalmente poderlas sentir, poderlas entender en el otro, y cuando el otro me está hablando desde su emoción, poderla yo identificar e interpretar. Entonces eso también es la invitación que nos hace el Principito a poder ser mucho más sensibles, mucho más, llevar con mucho tacto este tema de las emociones y los sentimientos. Y esa lección
número 4, Clau, conecta súper bien, además tiene que ver también con esas emociones, o sea, entender la emoción del otro, primero aprender a gestionarlas en nosotros mismos, ¿cierto? Porque nos educaron y nos formaron de pronto con un poco de limitación o de temor de exponernos con nuestras emociones. Ay, ya va a llorar. No, tú eres hombre, las niñas son fuertes. Entonces crecimos con esa información de que no podíamos manifestar nuestras emociones. Y es muy importante, no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Simplemente son emociones que nos permiten pues avanzar, transitar una situación. ¿Qué es lo importante? Precisamente eso, aprender a gestionarlas, pues para tener una vida mucho más tranquila, y es como la invitación que nos hacen aquí desde esta lección, aprender a gestionar adecuadamente esas emociones, dejar que lleguen, reconocerlas en nosotros para poderlas transitar correctamente y así llegar a la que tú decías, poder entender las emociones en nosotros. Creo que es súper clave. Bueno, y bueno, yo creería que así como vamos, esto es una cadena, que una lección, una enseñanza nos lleva a la otra, y que sin una y sin la otra pues vamos a quedar como cojos, ¿cierto? Entonces la invitación es a que vamos haciendo conciencia de cada una de estas enseñanzas y podamos retomarlas para poderlas hacer o vivirlas todos los días en nuestro día a día. Y apropiarnos de ellas definitivamente. Exactamente. Creo que es eso. La quinta lección que nos deja esta maravillosa novela, este maravilloso librito diría uno tan pequeño pero que contiene tantas ventajas y tantos beneficios, es que usualmente perdemos la humildad, Paula. Perdemos la humildad en la medida en que vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos. El día a día nos sesga, nos vuelve ciegos, nos concentramos más en el tener y poco en el ser, y entonces eso permite que nuestro ego empiece a trabajar por nosotros, a tomar las decisiones por nosotros, a vivir desde nuestro ego, y muchas veces perdemos esa humildad. Es importante retomar de nuevo como esa virtud y esa cualidad en cada uno de nosotros, porque siento yo, y creo que ese es un tema para un futuro programa, hablar de la humildad, porque me parece que es fundamental empezarla a cultivar. Así que los invitamos, viajeros, a que hagan este maravilloso viaje interior y podamos empezar a identificar en qué estamos fallando y poder empezar a tomar acción. Viajeros, y como nos dice Claudia, seguir tomando acción, y ahora con la virtud de la empatía, y cómo a través de la empatía seguimos nosotros pues bueno, mejorando nuestras relaciones, entendiendo las emociones del otro, ¿cierto? Sin juzgar, sin tratar a todos de la misma manera, porque todos identificamos, o más bien vivenciamos las experiencias de forma distinta, interpretamos la información de forma distinta. Entonces, cuando somos empáticos, reconocemos que el otro es diferente, actúa de forma distinta, y así pues vamos a tener esa igualdad de alguna manera, ¿cierto? Entonces es súper clave, viajeros, que empecemos nosotros a poner en práctica la empatía, observando mejor al otro, entendiendo las emociones de los otros, y así vamos a construir relaciones de valor realmente. Claro que sí, tú lo dijiste, finalmente ser empático es ponerme en los zapatos del otro. Total. Y así entenderlo. Y hay algo que me pareció súper especial de este libro, Paula, y es esta invitación tan singular que nos hace esta novela, y es a que nos divirtamos. Se nos ha olvidado divertirnos, se nos ha olvidado gozar esos momentos de ocio que también son importantes para nosotros como seres humanos. Es pedirnos y darnos el permiso de olvidar un poco esa rectitud en la que vivimos como adultos, o sea, es por este camino y no me puedo desviar. Es volver a nuestro niño o nuestra niña interior y poder sacarle jugo y gozar de esas cosas chéveres de la vida, de salir a dar una caminata, de descansar en la casa o de dormir, porque también es válido. Definir qué es lo que me divierte y poder empezar a hacerlo y sacar el tiempo para mí, ¿cierto? Para mí y para mi familia seguramente, pero primero entender que es fundamental divertirme para poder pasar a otro nivel y dejarme de estar en este mundo adulto que seguramente nos envuelve y nos lleva como en automático y se nos olvidó jugar. Entonces, bueno, viajeros, eso es una súper invitación a que volvamos a jugar como niños.
Clau, y lo que tú dices es súper válido, y ahora lo hablábamos antes de iniciar este capítulo donde decía, o sea, y hablamos de cómo los niños no lograban entender posiblemente cuando leían este libro, pero yo creo que es esa iniciación a esa curiosidad de lo que es esa historia del Principito, que hoy en día, dice uno, cuando hablábamos, sí, socialicemos el Principito, y decíamos más animadas, ven, hemos escuchado, lo leímos, pero realmente para mí es un nuevo libro, definitivamente es un nuevo libro donde lo hago con mayor conciencia. Y qué verdades las que nos revela, las que nos muestra, esas cosas de nuestro día a día, de esa realidad que vivimos en nuestro día a día, y que a veces nos equivocamos mucho, nos equivocamos muchísimo. Claro, lo que pasa es que el uso de las metáforas que hace la novela y que hace el autor en esta maravillosa historia, pues cuando somos niños nos lleva a viajar por un mundo mágico y finalmente no entendemos la esencia. Pero ahorita que tenemos esta capacidad de interpretar algunas metáforas, pues nos abre un mundo de posibilidades a entender mucho más de qué es lo que trata el libro. Y por eso es que la invitación que les hacemos nosotros viajeros es a que retomen la lectura de este libro y lo hagan como un libro de consulta, porque la verdad es que es supremamente valioso. Sí, y esa lección número 8, Claudia, entonces tiene que ver con que el corazón realmente es el que nos permite ver en las otras personas lo que realmente son, ¿cierto? Entonces miremos a los demás desde los ojos del corazón, no desde eso físico o desde eso material que vemos, que a veces nos llevamos esa primera impresión, ¿cierto? Entonces esa es la invitación con esta lección, a que somos más de lo que tenemos, o somos más de los títulos o cartones que tenemos, y yo creo que en algún momento, y me ha pasado y lo digo, o sea, a veces el ego llega y nos hace ruido y nos sentimos más grandes que otros, y definitivamente todos ante los ojos del corazón somos definitivamente iguales, todos tenemos dolores, todos tenemos alegrías, todos tenemos tristezas, todos transitamos por esta vida con un propósito de tranquilidad y de felicidad. Entonces es eso, mirar a los otros con esos ojos desde el corazón, y es la invitación en esta lección número 8. Esa lección número 8 me lleva a la frase: lo esencial es invisible a los ojos. Total. Entonces es concentrarnos en eso, dejar de estar tan apegados a lo material y empezar a entender al ser o al que está a mi lado como uno similar a mí, y como aquella persona que tiene tanto para entregarme y que no se puede ver y no es tangible. Entonces esa es la invitación que nos hace. La novena lección y la novena enseñanza que nos trae este maravilloso libro es, yo diría, que de forma terca insistimos en quedarnos en la zona de confort, porque como ya la conocemos, entonces no queremos ponernos en situaciones nuevas ni nuevos conocimientos, nos da temor, nos da miedo, y de hecho al salir de la zona de confort entramos en la zona de miedo. Total. Entonces es la invitación a salir de ahí. La única forma que logramos conseguir lo que queremos en la vida es saltando, pegando un saltico y haciéndonos responsables de todo aquello por lo que hemos querido en la vida, y que empecemos a lucharlo. De hecho, él dice, y permítanme leerlo: caminando en línea recta uno no puede llegar muy lejos. Así que tenemos que salir de esa línea recta, tenemos que abrirnos a las posibilidades, empezar a mirar otros panoramas, que nos va a abrir un abanico de posibilidades, y de esa manera poder avanzar en lo que realmente queremos. Definitivamente, Claudia, yo creo que es clave caminar, y creo que estas lecciones nos permiten abrirnos a ese abanico de posibilidades, ¿cierto? Poniendo en práctica cada una de ellas, vemos a las personas de forma distinta, con una mirada diferente para conectar, y esto nos lleva a construir relaciones de valor. Yo creo que aplicando estas lecciones, y después de construir relaciones de valor, pues todo fluye, todo llega, esa tranquilidad, esa paz, el lograr esos objetivos, esas metas. Creo que debe ser así. Bueno, para ir cerrando, esa lección número 10, donde nos invita a
a la perseverancia, a que si una espina de una rosa te pincha, no tienes que odiar a todo el rosal, ¿cierto? Y es lo mismo con las metas, con los objetivos, con los proyectos que tenemos. Si hay un sueño o una meta que no hemos sido capaces de cumplir, ven, sigamos insistiendo, miremos las diferentes posibilidades, los diferentes caminos de cómo podemos nosotros obtener realmente eso que queremos, ¿cierto? Perseverancia, constancia, disciplina, ¿cierto? Pero aquí la perseverancia es súper clave. Así es que 10 lecciones que les hemos compartido de este libro, que para mí ha sido un nuevo libro realmente, sí, uno de los libros más leídos, está dentro del top número 5 de libros más leídos, entonces definitivamente tenemos que leerlo nuevamente, releerlo, como decías tú, que se vuelva de consulta diaria. Así es que, viajeros, sigamos acumulando millas cada miércoles 6 de la tarde a través de Facebook, Instagram, YouTube, @OkDigitalPereira.